Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre Deuteronomio capítulo 24, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. En el compendio de leyes mosaicas referentes a la presencia de Dios en medio de su pueblo, como lo vimos en el capítulo anterior, Dios no solo reveló su cuidado por los grandes asuntos del culto o la justicia social, económica y militar de su pueblo, sino también por los detalles más íntimos del hogar. En Deuteronomio 24:5 encontramos una instrucción aparentemente sencilla, pero tan importante que podía marcar el rumbo de la sociedad para bien o para mal. El recién casado debía quedarse libre por un año para alegrar a la mujer que tomó por esposa. Este mandato no solo constituye una formalidad social, sino un principio divino para fortalecer los cimientos del matrimonio. Dios sabía que el primer año de vida matrimonial era fundamental para consolidar la unidad emocional, espiritual y física entre los esposos. Ese tiempo de cercanía y mutua comprensión sería la base para resistir las crisis futuras. El esposo debía quedarse en casa para alegrar a la esposa y ella para alegrarlo a él. En otras palabras, la felicidad conyugal comienza cuando ambos se esfuerzan por alegrarse mutuamente en la presencia de Dios. El hombre, al quedarse en casa, significaba que el deber militar y las responsabilidades públicas quedaban suspendidas en su primer año de casado, no que debía literalmente quedarse en casa y vivir de la caridad. Aunque para Dios el servicio social es altamente valioso, aquí enseña que la primera misión del hombre es cuidar de su hogar. Hoy muchos matrimonios se destruyen porque los cónyuges salen a, entre comillas, otras guerras, como el trabajo excesivo, el deseo del éxito, las redes sociales o los compromisos personales, dejando poco espacio para la intimidad y el diálogo. Pero Dios dice, quédate en casa, aprende a amar, aprende a escuchar, aprende a alegrar. El hogar debe ser el primer ministerio de todo creyente. Antes de servir en la iglesia, el cristiano debe servir en su casa. Antes de conquistar el mundo, se debe conquistar el corazón del cónyuge. Por su parte, el texto no dice para enseñarle, para dominarla o para corregirla. Dice para alegrarla. La palabra hebrea usada aquí implica regocijar, deleitar, causar satisfacción. Dios ordenó que el esposo hiciera de la felicidad de su esposa su prioridad durante ese primer año. Ese primer año sienta las bases de lo que se construiría a lo largo de los años. El apóstol Pablo amplía este principio en Efesios 5:25 diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús no buscó su propio gozo, sino el nuestro. Así también el esposo encuentra su felicidad en alegrar a su esposa. La esposa encuentra plenitud en honrar y respetar al esposo, como lo dice Efesios 5:33. Cuando los cónyuges viven para alegrar al otro, el egoísmo muere y el amor florece. En cambio, cuando cada uno exige ser comprendido sin esforzarse por comprender, cuando uno exige atención sin atender, cuando alguien busca satisfacción sin satisfacer, el matrimonio se convierte en una lucha y, tal como lo dice el escritor Fernando Zavala, cada uno dice al otro: págame lo que me debes, reclamando así su insatisfacción. Por eso, este mandato divino, practicado por ambos cónyuges, no solo en el primer año sino durante su vida matrimonial, tiene el poder de evitar el divorcio. Por otro lado, en los primeros versículos de Deuteronomio 24 se establecen algunas regulaciones con respecto al divorcio, no como un mandato divino, sino como una concesión frente a la dureza del corazón humano. Moisés permitió la carta de divorcio para evitar injusticias, pero nunca fue el plan original de Dios. Jesús aclaró este tema en Mateo 19:8 al afirmar que por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El principio del que habla Jesús es Génesis 2:24, serán una sola carne, es decir, el matrimonio fue creado para ser permanente y no temporal. La ley de Moisés regulaba el daño causado por el pecado, pero Jesús vino a restaurar el propósito original del matrimonio, un pacto de amor fiel bajo la bendición de Dios. Es más, Jesús interpretó que la razón indecente que menciona
Deuteronomio 24, el divorcio mosaico era un solo caso, la inmoralidad sexual. Y aún así, el ideal divino es el perdón y la restauración, porque es la esencia del Evangelio. Aunque hoy no está vigente la excepción militar, el principio que se desprende de esta ley sigue vigente. No solo en el primer año, sino cada día debe haber espacio para alegrar al cónyuge. Un matrimonio exitoso no se construye con grandes eventos en fechas especiales, sino con pequeñas acciones diarias que demuestran amor, respeto y fidelidad. El esposo puede alegrar a su esposa orando con ella, reconociendo su valor, siendo tierno, protector. La esposa, por su parte, puede alegrar a su esposo mostrando gratitud, admiración y apoyo en su liderazgo. Además de esto, puede alegrarse sirviéndose mutuamente en el amor de Cristo, tal como lo dice Gálatas 5:13. Cuando ambos aplican este principio, el divorcio pierde su fuerza, porque el corazón se ablanda bajo el poder del Espíritu Santo. Recuerda que los matrimonios que oran juntos permanecen juntos en armonía, y los que se alegran juntos soportan mejor las pruebas. En contraste con la posibilidad del divorcio, Jesús reafirmó el ideal divino presentándolo no como una carga, sino como una bendición, con las siguientes palabras: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Cuando el marido y la mujer deciden alegrarse mutuamente, Dios mismo habita en su hogar, y donde Él está no hay lugar para el divorcio, sino para la restauración y la felicidad plena. Acude hoy a Jesús y agradécele por tu cónyuge. Pídele que te dé sabiduría para entender que el amor no se impone, sino que se cultiva con alegría. Pídele además que te ayude a vivir cada día como ese primer año de gracia, buscando alegrar al cónyuge que te dio. De este modo, tu corazón será transformado y tu hogar será un pedacito de cielo aquí en la tierra. Recuerda, yo soy Leonardo Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.